Hola, muy buenas noches amigos, compañeros que nos miran en el 157 de cable a través de internet en la página de Temple Social, Facebook y también en www.micanaltv.net. Comentarles y agradecer primeramente a Temo Ávila, el que es anfitrión aquí en esta su oficina, para este tema tan importante y relevante, sobre todo para la salud del pueblo mexicalense. Están con nosotros el ingeniero Julio Mercado Rodríguez, médico veterinario, perdón. La maestra Luz María Ortega Villegas y nuestro buen amigo Temo Ávila, que en estos momentos pues son personas que tienen en su haber un estudio y una preparación que va enfocada sobre todo al poder dar una opinión técnica sobre este tema que es el ecozón. Iniciamos con la autopresentación de cada uno de los aquí presentes e iniciamos con la maestra Luz María Ortega Villa. Bueno, pues buenas noches, muchas gracias. Yo estoy aquí particularmente en nombre mío porque soy una ciudadana preocupada y porque yo fui quien inició una petición en el sitio change.org que se llama Mexicali es nuestro hábitat, rechazamos basurero tóxico, que tiene más de 1,700 firmas afortunadamente, y porque me preocupa la salud de nuestro Mexicali, me preocupa que traigan proyectos poco fundamentados y me preocupa que se considere a Mexicali una maquiladora, en este caso energética. Julio. Sí, mi nombre es Julio Alfonso Mercado Rodríguez, yo soy médico veterinario, egresado de la UABC. Tengo una maestría en medicina preventiva en salud de fauna silvestre y una especialidad en medicina de animales de zoológico y fauna silvestre, ambas por la Universidad de California en Davis. Trabajé en Estados Unidos por 7 años en zoológicos y donde me involucré en proyectos de conservación. En la actualidad hago proyectos en Borrego Cimarrón, aquí en la región, y imparto cursos de conservación y salud de fauna silvestre en Belice. Y también más que nada vengo a representar a la fauna, la cual no se puede... No tiene voz. Así es, no tiene voz. Más que nada eso vengo. Muchas gracias, Julio. Su servidor, Temo Ávila, ya me conocen la mayoría de ustedes, luchando contra la contaminación ambiental de Mexicali, el caso de las termoeléctricas, el caso de la verificación vehicular, el caso de su carne, del ganado de Mexicali. Recordarles que traemos más de 100 millones de balones de fútbol diarios llenos de gases tóxicos sobre la ciudad de Mexicali, que pronto vamos a dar a conocer un estudio y traemos ahorita el problema de este manejo de residuos peligrosos que al gobierno, a nuestros 2 secretarios generales del ayuntamiento, que es Iribe Paniagua, y al secretario general del gobierno del estado, que es Francisco Rueda, les han metido en la cabeza y ellos no han leído el documento seguramente porque están declarando nada más que básicamente es una planta fotovoltaica de 450 megawatts, que ellos dicen que es muy grande, no es muy grande. Simplemente la planta termoeléctrica que tenemos, Sempra, genera 650 megawatts, Intergen genera 1100 megawatts y Cerro Prieto 720 megawatts. Entonces es un proyecto que se va a operar la planta fotovoltaica a 10 años, y no se los han dicho a nuestros secretarios generales de gobierno, mientras que lo que es la parte de residuos peligrosos va a estar operando a la mitad del tiempo, en 5 años. El problema lo tenemos los mexicalenses, sus hijos. Peleen, por favor, por su vida. Bueno, pues agradecer a los 3 representantes sociales, en este caso, porque así lo vamos a ver ante este pequeño programa que vamos a realizar para conocer un poco más acerca de esto. Decirles que, como ya lo hemos mencionado anteriormente en el programa, se presenta un proyecto el cual pues viene a través de las redes sociales manejándose una serie de información, alguna que es muy apegada a la realidad, otra que no tanto, aun sin embargo dentro de la preocupación que tenemos como personas que vivimos aquí en Mexicali, nos dimos a la tarea su servidor y Mari y su servidor más bien dicho, de tratar de investigar acerca de este proyecto. Nos topamos con que los empresas, y es sabido, pues iban a defender un proyecto del cual pues solamente existe una solicitud ante el gobierno federal por el momento,
estuvimos platicando con algunas entes de gobierno, todos omiten tocar el tema, más bien pues tratan de desviar la información o aducen que simplemente todavía no les ha llegado la solicitud de un permiso a ellos porque está en un proceso federal y por lo tanto no tienen documentación con la cual ellos puedan emitir una opinión. Vamos a Semarnat y ahí es la misma situación, conocen someramente o así aducen, pero la realidad es que no hay una información y lo único que se maneja en la última semana previa a un foro que se presentó el día viernes pasado es de un lugar donde va a haber un confinamiento temporal y un reciclaje parcial de elementos que pueden ser tóxicos o no. Por lo mismo, acudimos a este foro que se dio el día viernes 26 de febrero, donde tuve la fortuna de conocer a la maestra Luz María y a Julio, y pues también con la participación de Temo Ávila, pues nos damos cuenta de que el proyecto trae muchas pues anomalías o omisiones, y por lo tanto pues solicitamos con ellos el poder tener una plática, ya que también observamos que fue un foro muy limitado en cuanto a la capacidad y a la difusión del mismo para que hubiera más gentes enteradas y pudieran participar en el mismo. La siguiente dinámica, ya con esta introducción, este preámbulo, es darle 5 minutos a cada uno de ellos para que nos exponga parte de lo que, bueno, primero vamos viendo cuál fue la percepción de cada uno de ellos acerca de este foro, y tienen un espacio de 2 minutos y como ya sabemos iniciamos con las damas. Maestra. Gracias, muchas gracias. Pues el foro yo lo vi dentro de lo que la misma Semarnat rige, ¿no? Claro que ellos van a decir que cumplieron con su normatividad, que se convocó con 5 días de anticipación, pero pues el reglamento de la ley de equilibrio ecológico está hecho así para no dar tiempo, ¿no? Yo revisé el reglamento y el reglamento dice que cuando se convoque una reunión de información pública será en un plazo de 5 días máximo la fecha. Entonces está hecho para que no haya tiempo para que la comunidad se prepare, ¿no? Eso ya de por sí viene, de origen viene viciado, ¿no? Pero con toda y la premura, pues ahí estuvimos más de 200 personas. Yo vi, claro, desequilibrio porque desde la presentación se nos hizo notar que era por la buena voluntad de la empresa que se había realizado la reunión, donde la autoridad entonces la autoridad Semarnat le estaba haciendo caravanas a la empresa. Durante toda la reunión se notó cómo la gente de Biz Resource, que también es Grupo Vizcarra, le hacía indicaciones a Semarnat de lo que tendrían que hacer, ¿no? Decía, por ejemplo, la Semarnat nos va a pedir tal cosa, la Semarnat nos va a requerir tal otra. Como que le estaban diciendo a la Semarnat lo que tenía que hacer, y eso a mí me pareció patético, realmente. Fue una evidente besamanos de la Semarnat hacia el grupo empresarial. Sin embargo, bueno, hubo 8 minutos para cada ponente y hubo, ¿cuánto fue? ¿30 minutos? ¿45 minutos para la empresa? No me acuerdo. Fueron más de 45 minutos para que la empresa presentara un proyecto que no se parece en nada al documento que se llama Manifestación de Impacto Ambiental. Lo que la empresa presentó ahí no tiene nada que ver. Ellos estaban hablando, diciendo que iban a hacer cosas, y yo con el documento aquí en el celular, muy smart, por cierto, buscando las palabras que ellos comentaban como clave, que iban a tener un banco de germoplasma. Busqué la palabra germoplasma, no estaba en el documento. Que iban a rescatar sitios históricos, busqué sitios históricos, no estaba más que la mención de cuáles son. Muchas cosas que ahí dijeron que no están en el documento. Bueno, le agradecemos estos primeros 2 minutos, maestra, y continuamos con Julio, por favor. Sí, yo lo que noté, yo me enfoqué fue precisamente el área que conozco, ¿no? Y realmente el documento no presentaba nada enfocado al rescate que ellos mencionaban acerca de la fauna. No realizaron ningún inventario faunístico previo a su manifiesto de impacto ambiental. Por lo tanto, si no conocen qué especies hay ahí, no pueden saber qué van a rescatar, qué van a conservar ni cómo lo van a hacer.
Y creo que es un gran hueco el que están dejando ahí, porque cualquier impacto, cualquier actividad que se realice ahí, incluso las actividades ecoturísticas tienen impacto. Entonces ahora imagínense, las actividades industriales tienen impacto. Aquí yo creo que por el área de la fauna, aunque presentaron ciertos artículos de la Ley General de Vida Silvestre para de alguna manera sustentar lo que iban a realizar, se olvidaron por completo de esa obligación que van a tener de realmente llevar a cabo el inventario faunístico y un programa de conservación real, que sea aterrizable y que realmente garantice que, que va a haber una perpetuación de esas poblaciones de especies en el futuro, ¿no? Perfecto. Temo, por favor. Yo en lo personal, mi percepción muy general es que en cuanto más voy conociendo a través inclusive de hoy, este día que estamos aquí reunidos, en cuanto más voy conociendo este proyecto, más me voy horrorizando de él. Yo le pido a la población que vea esto, que lo recomiende, que revisen la información que se generó el viernes 26 de febrero del 2016 para Mexicali, porque se nos viene, si no se defienden los mexicalenses, si no pelean por su vida, se nos viene realmente un problema de contaminación más grave del que ya en sí tenemos y el cual está sustentado ya aquí en un documento que yo ya llevo 2 años luchando contra la contaminación de Mexicali. Les pido mucho que pongan mucha atención y básicamente para mí, aparte de lo negativo del proyecto, me dio gusto ver que hay mucha gente ya interesada en los temas ambientales de Mexicali y que hay gente muy conocedora de los temas ambientales y que ojalá vayan a pelear por Mexicali, como llevo yo peleando ya 3 años desde que empezó lo de la verificación vehicular. Gracias. Bueno, pues agradecerles esta visión que tienen de lo que aconteció en un panorama general de este foro, y pues nos quedan ahí ciertos puntos como resumen. Una, la falta de difusión del mismo, un servilismo por parte de la institución de gobierno federal, que es la encargada hasta este momento de generar el sí o el no a darle continuidad a este proceso. Y 3, también la necesidad de realmente adentrarse por parte de nosotros como sociedad, como lo menciona Temo, y participar activamente en pro del beneficio, sobre todo de la salud de los mexicalenses. El siguiente paso es básicamente que cada uno de ustedes va a tener hasta 5 minutos para poder exponer su visión sobre este proyecto, y también agradeceríamos que al finalizar ustedes especifiquen si consideran un proyecto factible, no, o que se puede modificar y ser factible, o no se puede modificar y no es factible. Iniciamos pues como traemos el orden ya con la maestra Luz María Ortega Villa. Gracias. Bueno, para no estar repitiendo cosas que ya se han dicho en otros ámbitos, ¿no? Y creo que por ahí nos va a hacer el favor Antonio de poner algunas ponencias a disposición en su sitio de Facebook, pues allá las podrían ver. En resumen, ¿qué es lo que de manera personal le observé al documento? Bueno, lo que ya decía, el documento como manifiesto de impacto ambiental tiene serias deficiencias, no presentó los anexos técnicos y metodológicos que estaban obligados a presentar, no están ahí disponibles en la página de Semarnat, y eso ya constituye una falla muy grave por la cual Semarnat debió haber rechazado ese documento en los primeros 10 días, de acuerdo con lo que dice la ley. Por otra parte, no dice el documento claramente que se van a afectar poblaciones de borrego cimarrón y de palo fierro, que son 2 especies, una de fauna y otra de flora, que están incluidas en la NOM, en la norma oficial mexicana 059, que se refiere a especies que están protegidas, que requieren un tratamiento especial. Al no hacerlo, se evitó o se zafó de alguna manera del tener que entregar informe preventivo, porque la ley exige que cuando va a haber un proyecto que de entrada se sabe que va a afectar a especies incluidas en la NOM 59, tienen que presentar un informe preventivo, y no lo presentaron. Ese es otro argumento para rechazar el proyecto de entrada. No debió haberlo recibido la Semarnat. Y por eso la petición en change.org era rechazar el proyecto y exigir su replanteamiento.
Si es viable o no es viable, yo no tengo los elementos técnicos para decirlo. Lo que sí puedo decir es que, bueno, suena muy bonito tener energía fotovoltaica, plantas solares, pero ¿de qué sirve si se va a ir toda la energía a Estados Unidos? Si vamos a hacer una maquiladora energética para surtir la demanda de Estados Unidos y a los mexicalenses no nos va a quedar nada. ¿De qué sirve tener una zona industrial de recicladoras como están planteando ahí? No estoy en contra del reciclaje, creo que tenemos que ver opciones de reciclaje, pero ¿de qué va a servir si el manifiesto de impacto ambiental no nos dice cuál va a ser el gasto de agua de esa zona de reciclaje? Porque hay procesos como el e-waste, como los reciclajes de llantas que ellos mencionaron, como el reciclaje de PET, que cada uno es un proceso particular que requieren muchos insumos. ¿Cuánto van a gastar de agua y cuánto van a ser sus desechos, sus propios residuos? Ahora, el proyecto dice que van a ser totalmente sustentables, pero nunca nos dicen cómo le van a hacer, porque dice que se van a conectar a la red de aguas residuales de Mexicali. O sea que todos sus residuos los van a aventar al drenaje. Y luego, el agua que usen, el ayuntamiento les tiene que conectar, y el ayuntamiento significa nuestros impuestos, conectarles hasta allá, hasta aquella zona, toda la red de agua y de drenaje. No que iban a ser sustentables. Y si van a exportar la energía, ¿de dónde van a tomar la energía eléctrica que requieren todos esos procesos? Un proyecto sustentable tendría que contemplar la energía eléctrica que van a ocupar ellos, qué van a hacer con sus propios desechos para no afectar más a Mexicali, y el gasto de agua. ¿Cuál va a ser el gasto de agua? En pocas palabras, este proyecto no tiene en ninguna parte una declaración real del manifiesto de impacto ambiental que va a tener sobre Mexicali. Bueno, parece que se quedó corta con 1 minuto, pero le agradecemos la participación. Julio. Bueno, de nuevo, como mencioné, creo que faltaron una gran cantidad de información aplicada ahí que pudieran ellos de alguna manera justificar cómo van a minorar el impacto. Ya sabemos que va a haber impacto, ¿no? Y de muchas maneras. Simplemente, como lo comenté en la presentación que hice, desde el momento en que hagan la primera palada ahí de inaugural, desde ese momento hay impacto en la fauna, ¿no? Entonces, aquí el problema es que ellos ni siquiera saben qué fauna es la que se encuentra en la región. Incluso ayer me sorprendió ver en una nota de internet que el mismo secretario dice que no hay borregos cimarrones en esa zona. Ya le hice llegar algo de información. El delegado de Semarnat dice que no hay borrego. Entonces, ya le hice llegar algo de información científica que avala la presencia del borrego ahí, visual también. Entonces eso a mí me hace ver que realmente no han querido hacer ni siquiera el inventario, ¿no? Primeramente es el inventario, saber qué hay ahí, cuál es la abundancia, cómo utilizan estas especies ese ecosistema, pues es decir, qué tan importante es para ellos ese ecosistema, para que ellos puedan decir, el remover un porcentaje de esto no va a impactar en la población total, eso no se está haciendo. Entonces, es bien sabido en la zona peninsular, se le llama el borrego peninsular en el sur de California, que es la misma subespecie que tenemos aquí. En la zona de Palm Springs, el desarrollo urbano ha tenido un impacto tremendo en esa población. Ya hace un poco más de 10 años, la población tuvo que ser declarada en peligro de extinción. Pero ellos, a través de un programa bien sustentado de conservación, pudieron ya sacar a esa población de la lista de peligro de extinción. Ahora está en un estado de solamente amenazada, que es un gran paso, ¿no? No está libre todavía de problemas, pero ya no está en peligro de extinción, está amenazada. Aquí, desgraciadamente, en México, el borrego cimarrón está... Digo desgraciadamente porque creo que hay esa falta de información. El borrego cimarrón está considerado en la norma oficial desde hace muchos años como de protección especial. La gran mayoría de la sociedad piensa que el borrego cimarrón está en peligro de extinción. Oficialmente no lo está. Si quisiéramos hablar desde el punto de vista biológico, no lo sabemos porque no hay la información, por lo menos para el estado de Baja California. Y aquí sí hay que tomar en consideración una cosa. Hace 25 años se hizo una veda a partir de una declaración presidencial, y se dijo que hasta que la universidad no entregara un documento que analizara la situación actual no se iba a levantar esa veda. Pues ya pasaron 25 años y todavía no existe ese análisis. Entonces, una de las cosas que sabemos los que andamos en el campo es que el borrego cimarrón está sufriendo el impacto de la destrucción del hábitat
y la cacería furtiva. Debido a que no existe un programa sincero, fuerte, de manejo, y que puede incluir incluso la cacería legal, no hay recursos para que haya vigilancia. El borrego lo siguen cazando. Entonces ahora imagínense llevar a la gente cerca de su hábitat, simplemente lo expone más, al no haber vigilancia, a que se elimine esa población. La población en Cucapá quizás no es representativa de todo el estado, es una población pequeña, pero a la vez es muy peculiar porque precisamente está en una isla, ¿sí?, lejos de la cordillera, y ese movimiento, ese flujo que deben tener esos borregos es importante para precisamente el flujo genético de la especie, y la capacidad que nos demuestra de poder vivir en zonas incluso más difíciles que las que tienen el resto de la cordillera, ¿no? Entonces no se puede considerar que no tienen un valor, tienen un valor importante. Y precisamente el segundo, pues está aquí a 20 minutos de la sociedad, ¿no? 30 minutos. Entonces creo que es importante que estas personas replanteen sobre todo el impacto y que realmente den ellos de alguna manera una respuesta que sea medible y que nos hable de cómo van a rescatar y conservar esa zona. Perfecto, muchas gracias. Temo Ávila. El proyecto es tan deficiente, tiene tantas deficiencias, errores y faltas, que ni ellos mismos del Grupo Vizcarra se ponen de acuerdo. El nombre oficial es Grupo Viz, pero en alguna parte del proyecto dice de Vizcarra, correcto. Tomando como base, por ejemplo, lo del borrego cimarrón, en muchas ponencias se habla de que faltaron 6 hojas en blanco. Hay 6 hojas en blanco metidas ahí en el documento, que es la parte de la fauna, que seguramente es donde debía estar lo del borrego cimarrón. Pero además son tan tontos la gente que está manejando el proyecto, entre ellos el que se presentó ahí como director en la junta que les comenté, que él dijo que era un error de imprenta, así lo dijo textual, fue un error de imprenta de que no imprimieron esas 6 hojas. Cuando no, inclusive hay hojas que están a la mitad nada más. Pero después otra gente de ellos refirió que ya se estaba trabajando, así lo dijo, ya se está trabajando en la generación de esa información. O sea, sí ya saben que faltaba esa información y el director había dicho antes otra mentira. Bien, esas fallas del proyecto son reales, tenemos que cuidar mucho eso porque dicen, por ejemplo, ellos que no va a haber ningún impacto ambiental. En términos generales así presentan el proyecto. Yo les digo que sí existe posibilidad de que haya un desplazamiento de gases y quizás hasta de líquidos altamente contaminantes hacia Mexicali y Caléxico. Y luego ellos en la página 49 del propio documento textualmente dicen que hay posibilidades de fugas, derrames, emisiones, explosiones y vapores peligrosos. Sí lo está reconociendo alguien que participó en ese proyecto y que lo puso, y el Grupo Vizcarra no se dio cuenta que habían puesto que así había un reconocimiento de impacto ambiental. El peligro es latente para Mexicali. Ya tenemos de parte del Grupo Vizcarra, tenemos 130,000 cabezas de ganado en Mexicali. Ya hay información de la ONU donde la vaca contamina 23 a 75 veces más que lo que son los automóviles, que el gas metano que emiten las vacas y el biogás que se genera con el estiércol es también mucho más peligroso que el dióxido de carbono y que forma parte de todos los gases de calentamiento global. Entonces ahora con esto Mexicali de traer residuos peligrosos aquí a la zona, pues vas. ¿Listo? Sí. Bueno, dentro de las pláticas que se acaban de generar, en lo particular, sí me gustaría entrar a la siguiente dinámica, que es el tema de lo que se observó, lo que no se observó y las participaciones que se vieron. Me gustaría, sobre todo en el caso tuyo, Julio, me llamó mucho la atención en tu exposición el hecho de que sí hablaste del borrego cimarrón, pero comentabas de otras tantas especies migratorias y algunas que son semiendémicas en la región, como el búho
llanero. Ujú. Y sí me gustaría, si puedes, vamos a darte un minuto o dos para que ahondaras un poquito en esa explicación que diste sobre esa temática, en lo particular de las especies endémicas. Sí, bueno, en general me enfoqué el borrego cimarrón porque es la especie bandera, así se le llama, es la especie más representativa. De alguna manera es la que más llama la atención de la sociedad, pero incluso hay una gran cantidad de especies ahí que son de gran importancia para este ecosistema. Entonces el búho llanero en particular es una especie de búho diurno que habita en la zona del valle, zonas desérticas. Se encuentra distribuido en todo el mundo, pero en la zona de la franja de California, que es la que utiliza para su migración, precisamente por el desarrollo urbano de California, este búho está declinando y está en borde de extinción. Y es el Valle Imperial lo que ha sido catalogado como el sitio de mayor abundancia de este búho. Sin embargo, en los últimos 5 años se ha visto una declinación ya de esta misma especie. La realidad es que no conocemos cuál es la situación aquí en Mexicali. Entonces, si se está impactando aquí después del cerco y esos animalitos se migran, obviamente ha habido un impacto. Y lo más importante es el papel que juega este búho al medio ambiente. Se alimentan principalmente de roedores y de insectos. Entonces son de beneficio para la misma sociedad, son de beneficio para el ecosistema agrícola sobre todo. Hicimos hace más de 15 años un estudio de murciélagos en la Sierra Cucapá. Hay unas grandes poblaciones de murciélagos insectívoros y poliníferos, que son importantes también para esa zona. Y ya desde aquel entonces habíamos manifestado el impacto que el ser humano estaba teniendo. Encontramos cuevas quemadas o con basura. Hicimos unas entrevistas con los pobladores de la zona y la mayoría de la gente tiene una mala impresión del murciélago, cuando de nueva cuenta el murciélago es de alto beneficio para el ecosistema desértico e incluso el agrícola. Aquí estamos ahorita preocupados por enfermedades que transmiten los mosquitos, pues resulta que los murciélagos controlan las poblaciones de mosquitos. Entonces, el impacto que pueda tenerse el desarrollo en una zona montañosa como esta, donde existen esas poblaciones, debe de ser medible. ¿Por qué? Porque hay que preservar esas especies. ¿Encontraste en el documento alguna especificación de cómo pretende la empresa conservar las diferentes especies, tanto semiendémicas como las migratorias que cruzan por esta franja? No, de hecho, precisamente una de las cosas que más llamó la atención es que solamente se escuchan buenas intenciones en el documento, pero no dicen cómo. Y una de las cosas que quise hacerles ver es que precisamente el rescate o la conservación de especies es algo muy difícil, muy delicado. Y además, ellos mencionaban un porcentaje que le iban a asignar a la conservación, que a mi punto de vista es 1.5, lo cual no puedes tú... ¿1.5% de qué? Del total de la inversión. Se van a invertir 1.500 millones de pesos en números cerrados y se le van a dedicar 225 millones a la prevención, a la mitigación y a la regeneración. A las 3 cosas. Okay. Las 3 cosas. Lo cual, a mí lo que se me hace curioso es que cómo puedes darle una cifra a algo que para empezar desconoces, ¿no? O sea, no sabes qué especies, qué es lo que van a requerir y cuánto te va a costar hacerlo, ¿no? Entonces, desde ahí, como mencioné, hay un gran hueco de información, de falta de información que no están presentando. Y aquí algo que veo curioso es, yo creo que nada más la gente que vive en el desierto sabe el valor del desierto. Sí, a lo mejor estas personas no han vivido aquí, no saben lo que importa para nosotros el desierto. Pero el desierto, aunque su palabra lo dice, no está desierto, está lleno de vida. Y precisamente, a lo mejor ocupan ellos ir a hacer sus inventarios en la noche también, que es cuando para más escuchar. vida hay. Bueno, en este caso me gustaría pasar a otro punto y creo que aquí el más indicado para hacerle la pregunta es Temo Ávila. Temo, tú te desarrollas en muchos aspectos y en muchos ámbitos empresariales, conoces empresarios, conoces cuerpos colegiados, universitarios. ¿Qué representatividad viste de cámaras industriales, de comercio? ¿Qué representatividad de cuerpos educativos como la UABC, el Tecnológico, el CETIS? ¿Qué panorama tienes acerca del interés que hay de estos grupos que hablan y dicen son de representación de aquí, de la comunidad mexicalense? Nada más por parte del sector privado, vi por ahí nada más a un muchachito. Hay también políticos, por favor. Ajá, vi un muchachito ahí de el grupo Ayudemos a Mexicali. No, todos somos Mexicali. Todos somos Mexicali, de Galván, de la familia Galván.
pero que la familia Galván, en forma personal, se lo he dicho yo a los Galván, no están apoyando para nada la limpieza de Mexicali. Fue como oyente. No observé a nadie más de las cámaras, inclusive traté de que fueran del Comité de Desarrollo Económico de Mexicali. Nunca pude contactarme con René Acuña, que es el director. De políticos llegaron 3 regidores: Alicia Martínez, Abraham Medina del PAN y Jorge Camacho del PRI, al cual me lo trataron de callar. Se puso como yo a gritarle allá a la gente de Semarnat y trataron de callarlo también como a mí, ¿verdad? Que yo acepto, y de una vez lo quiero decir antes de que se me olvide, cometí el error de flaquear por el pueblo, lo reconozco, acepté que siguiera la reunión. Ahorita voy a comentar qué pasó por esa declinación que tuve yo de mi fortaleza para haber tronado esa reunión de Semarnat. ¿Hubo representación del Congreso del Estado? No había ningún diputado, personalmente sí invité yo a la diputada Cintia, no asistió, no había nadie más del Congreso. ¿Universidades? De la universidad andaban algunos muchachos ahí de la UABC, pero andaban en forma personal ellos, no fueron oficialmente, no fue la universidad. Me acabo de enterar que hay un convenio, no sabía yo, por qué la universidad no había intervenido en la contaminación de Mexicali, en contra de la contaminación de los Vizcarra para Mexicali. Y bueno, ya me enteré que hay un convenio de la Universidad Autónoma de Baja California con los Vizcarra, así como el haberle regalado el grupo Vizcarra al CRIT 10 millones de pesos para el CRIT, ¿no? Entonces, no hay posibilidades de avance. Con respecto al documento, usted es catedrática, maestra, y nos gustaría sus opiniones acerca de lo que observó en este documento, y creo que fue muy alusivo en lo poco que estuve, porque más bien estuvo Mar y todo, la gran parte del evento, se hizo mucho alusión sobre unas páginas que faltaban y un famoso copy-paste. ¿Qué nos puede decir? Aparte, no si hay uno, más, ¿no? No fue uno. El documento está hecho, diríamos coloquialmente, para llenar el requisito nada más. O sea, hubo alguien que demostró ahí, uno de los ponentes demostró con las imágenes cómo tomaron párrafos completos de lo que dice en la página de gobierno del estado respecto de la fauna de Baja California. Y luego dicen que está sustentado en estudios técnicos, etcétera, ¿no? Entonces, lo cual es una gran mentira. Lo único que hicieron fue copiar y pegar lo que decía la página de gobierno del estado. No hubo ningún estudio técnico. Yo detecté también cómo copiaron y pegaron ciertos párrafos respecto de los perfiles de otras universidades en cuanto a ingenieros en energías renovables, diciendo que su centro, que ahí lo tendrían de investigación en energías renovables, colaboraría con la formación de estos. Pero en realidad en otra parte su centro es de estudios técnicos, ¿no? Entonces mi conclusión es que quieren formar sus propios técnicos que ni siquiera van a requerir ellos a los egresados de las universidades. Lo que más me preocupó en el documento es que ellos insistieron en la Junta en que en ningún momento quisieron tener un confinamiento de residuos peligrosos, ni disposición final de residuos. Y en el documento, que es el oficial, que está en Semarnat, en manos de Semarnat, viene la palabra muchas veces, confinamiento y disposición final. Lo que pasa es que mi conclusión, ¿no?, mi interpretación, es que nos quieren jugar el dedo en la boca, ¿no? Porque nos quieren decir que no va a haber, pero a la hora de la hora, como ya estaba en el documento, pues siempre sí va a haber, ¿no? Aquí me llama la atención y es algo que tomo de sus palabras, maestra, de Temo Ávila, que hicieron el comentario de que era un error de impresión. Error de impresión es cuando una imprenta omite, pero este documento, ¿qué no es digital? Claro, nunca ha estado en papel, el documento está en digital en la página de Semarnat. Por lo tanto, no puede haber error de impresión. Ya debieron haberlo quitado. Puede haber sido Pero omisión de información, más no error de impresión, porque el documento no se entregó. Hay mucha omisión de información. También otro de los ponentes fue muy claro y presentó las diapositivas al empalmar la localización del proyecto con las fallas geológicas, y fue muy claro cómo el proyecto está sobre la falla geológica. Ellos luego en otra parte dicen que no está incluyendo las faldas de la Sierra Jucapá. Se ve claramente ahí al empalmar cómo está sobre las faldas de la Sierra Jucapá.
Entonces, muchas cosas que en la reunión dijeron, el documento las desmiente. Ellos mismos quedaron en evidencia de cómo no están al tanto de lo que hicieron. Por eso les dije, si pagaron por ese documento, pues la verdad es que les vieron la cara. Pero lo que más me preocupa de todo esto es lo que comentabas tú hace rato. Leyendo las noticias, el delegado de Semarnat declara, ¿no?, que no hay cimarrón cuando sí lo hay. Luego, nuestro director de protección al ambiente municipal va a presentarse y dice, vengo a la reunión a conocer el proyecto. ¿Cómo es posible que no tiene alguien que le haya bajado desde días antes el proyecto de la página de internet y ni siquiera se quedó, ¿no? Buena observación, ¿eh? ¿No? Bueno. Entonces, la última. No saben si van a afectar o no cuántas especies. Y luego proponen extracción de materiales pétreos. Todos sabemos que eso se hace a punta de dinamita y a punta de máquinas súper pesadas. Si eso no va a ahuyentar a la fauna, entonces, ¿qué más quieren, no? Me llama la atención lo que acaba de comentar Temo. De los funcionarios que estaban en el presidio, ¿quiénes eran realmente vinculados al tema del proyecto? Y sobre todo el hecho de que en una plática me comentaste, y ahorita lo mencionaste también, que ciertos funcionarios que son prioritarios en un proyecto de esta magnitud abandonaron la mesa. Sí, de hecho, en la mesa estuvieron, primero por Semarnat, curioso, en vez de haber puesto a un maestro de ceremonias, pusieron al director general nacional. Imagínense ustedes que conocen un poquito de política, a un director general a nivel nacional de Semarnat, el de Participación Ciudadana, a dirigir como si él fuera un locutor. ¿Por qué hicieron esto? Para mí, porque querían asegurarse que no se les fuera a salir de control la reunión, porque sabían que el proyecto no tiene ninguna fundamentación real para poderse permitir su instalación en Mexicali. Perdón que te interrumpa, pero eso habla del cabildeo que ha hecho la empresa en el Distrito Federal con la Semarnat. Así es, un cabildeo total, como lo había dicho ya la maestra Ortega Villa, de que venían a las órdenes de la empresa. Después estuvo el director de ecología del municipio, Magallanes, que efectivamente estuvo y se fue. Y que él es uno de los que no puede hablar de contaminación, en contra de la contaminación, porque él tiene un asadero de pollos, y los pollos y las carnes asadas en Mexicali nos están generando un 23% de la contaminación del aire de Mexicali. Solo 2 puntos porcentuales abajo de la contaminación de las termoeléctricas y apenas 4 puntos porcentuales, o no apenas, sino 4 puntos porcentuales arriba de la industria. Y estuvo, pues, ¿quién más por ahí? El delegado federal de Semarnat, el doctor Perdón, ¿por parte del gobierno del estado estuvo alguien de protección al ambiente? No, que recuerden, no estuvo ahí AGE, que sería de los que están en protección civil, y no. En el presidio no, pero por ahí andaba el ingeniero Chavira. No lo conozco. ¿El ingeniero Chavira se quedó toda la sesión? Pues lo menos hasta que yo me fui estaba. Lo que es la secretaria de protección al ambiente, o lo que es el subsecretario, no andaban ahí. No. Y algo tú una vez, ya que hablamos de autoridades, que quede claro que Baja California no tiene Procuraduría de Protección al Ambiente estatal, porque Kiko Vega, a pesar de que está en ley que se instale la Procuraduría, desde el 11 de enero del 2013, el señor gobernador todavía no decide instalar esa Procuraduría, que sería la que defendería el proyecto. Una pregunta puntual y después otra que va a ser resultado de lo que respondan. Proyecto Ecozón MX, tal y como se ha presentado hasta el momento, ¿factible o no factible, maestra? Rechazable. Julio. No. ¿Temo? Igual no debe de ser. Perdón, Temo. No debe de ser. Ok. Segunda pregunta. ¿Este proyecto se puede modificar y en un momento dado sería factible para la ciudad de Mexicali? Maestra. Reitero que no conozco los aspectos técnicos, pero tendría que ser un proyecto muy, muy bien elaborado, que cumpliera realmente con lo que dice de ser 100% sustentable. Julio. Sí, estoy de acuerdo en lo mismo. Les hace falta toda esa gran cantidad de información que nos convenza
que sea real, de que es un proyecto sustentable y que va a traer beneficios a la ciudad. Y yo para mí lo puse por escrito en mi propuesta, la única alternativa que yo le veo para que nos ayude ese macro proyecto, un proyecto de 14,000 millones de pesos, es que ese proyecto absorba la contaminación de Mexicali. ¿En qué forma? Moviéndose ese proyecto ahorita al lado poniente de la Sierra Cucapá, o sea, del lado de la Laguna Salada. Y a la vez se manden para allá una propuesta que traigo ya de 2 años atrás, que se manden atrás de la Sierra Cucapá a las 2 plantas termoeléctricas que tenemos en Mexicali, Intergen y Sempra, que están generando una contaminación altísima para la ciudad, y que se lleven también los corrales de engorda de ganado atrás también de la Sierra Cucapá, que nos está generando también una contaminación altísima en Mexicali por el gas metano y el biogás que están generando la atmósfera. Esa sería la condicionante única que nos convendría a los mexicalenses para que ese proyecto se instalaran en Mexicali y se invirtieran tantos millones, porque si no, va a ser la desgracia total ya para Mexicali, ahora sí en cuanto a contaminación ambiental. Sí, adelante. Quisiera decir algo como mexicalense, que lo he oído en muchas partes con muchas personas, quizás es un comentario de sentido común, del sentido de la gente, que es que si realmente los Vizcarra quieren que les creamos, que empiecen por limpiar el cochinero de su carne. Así lo he oído. Vamos a tener una pequeña sección de tema abierto. Si gusta, tiene hasta 3 minutos, maestra. Posteriormente, Julio. Y ya que tengamos esto, si hay alguna inquietud por parte de ustedes sobre alguna pregunta que pueda responder otro, también generar esta dinámica. Tiene hasta 3 minutos, maestra. Gracias. Bueno, para agregar cosas que se me quedaron en el tintero, una de ellas es que no nos dicen realmente cuál va a ser el beneficio para Mexicali en los empleos generados. No dice el manifiesto de impacto, mencionan que se van a crear muchos empleos, no dicen cuántos ni qué tipo de empleos. Eso es muy importante. No es cualquier empleo, para cualquier empleo ya hay mucha maquiladora, ¿no? Entonces, van a ser empleos con seguridad social, van a ser empleos donde se va a tomar en cuenta el riesgo de los trabajadores que van a estar ahí en esa zona recicladora, trabajando con desechos de electrónica que son muy contaminantes, trabajando con llantas para sacarles el metal, que no sé cómo sean los procesos, pero me imagino que también tienen su riesgo para la salud. O sea, no es solo el riesgo para la salud de los mexicalenses por la contaminación, sino el riesgo para los mexicalenses que van a estar trabajando en ese lugar. Por ejemplo, la extracción de materiales pétreos, está respirando el polvillo de las explosiones. Todo eso tiene muchos riesgos a la salud. ¿Lo han considerado? ¿No? Porque eso es un costo enorme en la salud del trabajador. O que van a hacer contratos temporales para que luego vayan y vean cómo se alivian, ¿no? O sea, todo eso no está ahí y es lo que más me preocupa a mí como mexicalense. Y por otro lado, el hecho de que la pérdida de confianza ya es muchísima, ¿no? O sea, una empresa que se dice socialmente responsable deja mucho que desear en su actuar presente en Mexicali y en este documento que está presentando hacia el futuro. Por eso dudamos de él, porque en el presente ya nos ha hecho varias. Gracias. Julio Mercado Rodríguez. Pues realmente lo único que puedo yo abundar aquí es, sí, tenemos que considerar que toda actividad humana ya en la actualidad tiene un impacto en el medio ambiente y por ende lo que vive en el medio ambiente, la fauna, no cuenta, ¿no? Creo yo que la parte que le veo positiva es el que designan una gran área a la conservación, que sí, eso sí es muy importante. El problema de nueva cuenta es que no nos dicen qué, ni cómo, ni por cuánto tiempo, ¿no? Entonces, el proyecto creo yo que requiere enfocarse bastante en ese aspecto, que de hecho generó mucha polémica, generó muchas preguntas. Creo que muchas personas se quedaron precisamente preguntándose qué iba a pasar con la fauna. Una gran cantidad de... tanto fauna y flora, ¿no? En lo particular, digo, me enfoco en la fauna porque esto es por lo que puedo yo decir. Creo yo que requieren forzosamente de hacer los estudios, y yo también creo que es importante que la sociedad valore esta tierra que tienen y valoren la presencia de las especies que tenemos aquí. Ya tenemos conflictos con la vaquita marina y la totuaba,
Ya tenemos 2 especies que se han rescatado, pero gracias a programas precisamente nacionales e internacionales como son el berrendo peninsular y el cóndor de California. Entonces no queremos volver a ver las fotos que acabamos de ver en internet de Cancún, donde hay cocodrilos y lagartijas, iguanas aplastadas, ¿no? Realmente fue un grave error, hay que aprender de los errores, y creo que es importante que se tome con seriedad y que la misma Semarnat tome con seriedad. Si no saben si hay borrego en esa zona, las personas que deberían de saberlo, pues los invito a... A darles una vuelta, ¿verdad? Sí, los invito, yo los llevo, les encuentro los cimarrones y les puedo explicar del resto de especies que hay ahí y el valor que tienen para el ecosistema. Temo. Voy a retomar para que se den cuenta ustedes el problema que dice la maestra Ortega Villa del polvo. Tengo un estudio en la Universidad de Viena que dice que en los polos se ha encontrado polvo del desierto del Sahara. De ese tamaño es el movimiento de los polvos en el planeta. Y que aquí, si los vamos a tener a 8 kilómetros, porque ellos reconocen que van a estar a 8 kilómetros de la línea internacional, esto es también de la mancha urbana, entonces vamos a tener definitivamente otra contaminación adicional de partículas PM10 que el doctor Valente Mérida tanto ataca cuando habla de los automóviles en contra mía, porque él es de la Universidad Autónoma de Baja California y no puede hablar en contra de la contaminación que hay por parte de las termoeléctricas. Yo sí puedo y lo estoy haciendo, y ahorita estoy reconociendo para que ustedes sepan que esas partículas PM10, ese polvo, nos va también a afectar a los mexicalenses. Quiero dejar un dato para la gente de Estados Unidos que vea este programa. Ellos están hablando de un área donde van a instalar este parque de desechos peligrosos. Estamos hablando de 14.782 hectáreas, casi 5.000, perdón, casi 15.000 hectáreas. Esto equivale a más de 36.000 acres. De ese tamaño, señores, es el parque de residuos peligrosos total, el área que tienen allí. Y por último, déjenme decir algo muy curioso que me pasó, y ahorita lo ligo también con lo que estamos hablando aquí del EWASTE, que quiere decir desechos electrónicos. Yo soy ingeniero en comunicaciones y electrónica. Todas las plantas fotovoltaicas las están planteando en el mundo, este es un tema que viene también aquí, las plantean como si fuera la octava maravilla, pero déjenme decirles que no. Una planta fotovoltaica, igual que una eólica, requieren de baterías. ¿Por qué? Porque cuando hay aire, no necesariamente es cuando las ciudades requieren la energía eléctrica, o cuando hay sol, no es cuando necesariamente las ciudades requieren la energía eléctrica. Entonces, todo proyecto eólico y todo proyecto fotovoltaico requieren de baterías para almacenar la energía eléctrica y entregársela a las ciudades cuando éstas lo requieran. El caso de la planta fotovoltaica que van a instalar los Vizcarra va a requerir de esas baterías en caso de que quieran hacerla sustentable. Curiosamente me pasó y por eso dije, voy a tocar un caso muy curioso. Había una persona de traje parada en la puerta, no supe quién era. Me preguntó, tratando de inducirme, cuando yo dije el problema de las baterías que iban a tener ahí un peligro, porque una batería tiene 5 años de vida y después hay que desecharla y dejarla tirada. Y es una contaminación. Las baterías, o sea, las plantas fotovoltaicas y las plantas eólicas son altísimamente contaminantes, no al aire, pero sí a la tierra. Por todas las fugas que hay de ácidos y de los metales tan venenosos, cadmio, litio, zinc. Entonces esas baterías se van a quedar en México. Cuando se desocupen las baterías de todas las plantas fotovoltaicas que se van a instalar en La Rumorosa y todas las plantas eólicas, esas baterías se van a quedar en México. Vamos a hacer el tiradero de esas baterías. Y lo mismo va a pasar en este proyecto fotovoltaico que están poniendo los Vizcarra. Bueno, pero esa persona se quedó para convencerme a mí que no iban a tener baterías. Señor, si usted quiere hacer un parque sustentable, como decía la maestra, tienen que tener la capacidad de generar su propia energía. Y en la noche no van a apagar los hornos de las recicladoras, porque van a poner unas fundidoras también allí para las recicladoras de automóvil cuando lleguen a la vida útil. Así lo dice el proyecto. Vamos a traernos todos los automóviles de California
para reciclar, o sea, para hacer una fundición aquí, reciclar todo. Entonces, van a tener la necesidad de las baterías. Tratan de darle, está tan complicado este tema, este proyecto, que le quieren dar vueltas y vueltas. Pero lo último, repito yo, hay gente muy preparada en estos temas, que está participando, está preocupada. ¿Puedo decir una cosita más? Sí, ¿cómo no? Sí. Y hay un contrato de arrendamiento entre la empresa y el ejido donde va a estar ubicado el proyecto, que es el ejido Heriberto Jara. Yo nomás recomendaría a los ejidatarios que pregunten cuánto les va a tocar de renta al año. Que no les vaya a pasar lo que en Santa Catarina con las plantas eólicas, que creo que les están dando, no sé el dato exacto, pero es una miseria al año, como unos $50 al año. Y ahí, gracias maestra, la cuarta propuesta general que yo hice allí a la gente que estaba del comisariado de ejidal, que no creo que haga nada, porque dice que tiene 10 años de ejidatario y alguien reclamó ahí que pues oye, no eres ejidatario porque acabas de empezar. La cuarta propuesta fue revisar los contratos de arrendamiento a 50 años con apropiación de lo que se construye ahí. Esto es, cuando usted rente a 50 años para uso industrial o uso comercial, la costumbre mundial, y así lo puede ver usted en Plaza Centenario aquí en Mexicali, ¿sí? Se renta el terreno a 50 años, aquí lo rentaron a 30 años, y cuando se termine ese contrato de arrendamiento, en el cual ustedes ejidatarios pueden pedir del 2 al 5%, es lo que se maneja en el mundo, de lo que ahí se genere, ustedes tienen derecho al 2 al 5% de lo que ahí se genere para ustedes de renta. Ese sería el monto de la renta. Y a los 50 años ustedes pasan a ser propietarios de todo lo que ahí se instale. Todas las instalaciones que ahí se hagan pasan a ser propiedad del ejido. ¿Y no va a ser obsoleto en 50 años todo eso? Espero que tengan mantenimiento. Cuando menos hablan en el proyecto, sí hablan de mantenimiento. Eso sí, no le van a dejar una chatarra. Bueno, pues agradecemos la participación de la maestra Luz María, de Julio y de Temo. El tiempo se nos acaba. Vamos a tener, esperemos en Dios, futuras intervenciones de este tipo. Y a todos ustedes, pues con esto pueden tener un parámetro más amplio de lo que son las situaciones que se presentan aquí en Mexicali. Agradecerles por su tiempo, por este espacio, y a ustedes expositores por la atención que tuvieron para la ciudadanía de Mexicali y los interesados en esta nuestra tierra cálida, que pues hay que protegerla, hay que cuidarla. Muchas gracias. Gracias. Gracias.